Mi padre me dejó una fortuna. Pero yo fui parte de su experimento. Todo empezó con una llamada. Un abogado, voz seca, formal, me dijo que mi padre biológico había fallecido y que yo era el único heredero. Me quedé en silencio. No por tristeza. Por incredulidad. Porque mi madre siempre me dijo que él se había ido antes de que yo naciera. Que no quiso saber nada. Que era mejor no hablar de él. Y ahora, de repente, era millonario. Y yo, su único hijo. El abogado me citó en su despacho. Me mostró documentos. Testamento. Certificados. Todo legal. Todo limpio. Me dijo que mi padre, Julián Rivas, había sido un psicólogo de renombre, con múltiples publicaciones, conferencias y una fortuna construida a través de clínicas privadas y patentes de tratamientos terapéuticos. Me habló de propiedades, cuentas, inversiones. Y luego, me entregó una carta. Era de Julián. Escrita a mano. Decía: si estás leyendo esto, es porque decidí que era momento de que supieras quién eres. No solo mi hijo. Mi legado. Mi experimento más importante. Me quedé helado. ¿Experimento? Le pregunté al abogado qué significaba eso. Me dijo que no sabía. Que su trabajo era ejecutar el testamento. Que si quería entender más, debía ir a la casa principal. La que ahora era mía. Fui. Una mansión en las afueras. Fría, silenciosa, llena de libros y carpetas. Todo perfectamente ordenado. Como si cada objeto tuviera una función. En el despacho encontré lo que parecía un archivo personal. Carpetas con mi nombre. Fotos mías desde que era bebé. Registros médicos. Evaluaciones psicológicas. Videos. Grabaciones de mis conversaciones con mi madre. De mis juegos. De mis reacciones. Era como si alguien hubiera estado observándome toda mi vida. Y entonces lo entendí. No era solo una herencia. Era una revelación. Mi padre no me abandonó. Me diseñó. Encontré un diario. De él. En el que hablaba de mí como el sujeto A. Decía cosas como: la madre ha respondido bien al protocolo. El niño muestra patrones de apego controlado. La ausencia del padre ha generado una estructura emocional interesante. A los 5 años, el sujeto muestra una tendencia a la introspección. Se confirma la hipótesis sobre el desarrollo sin figura paterna directa. Era un lenguaje clínico. Frío. Deshumanizado. Y yo, era el sujeto. Le pregunté a mi madre. Al principio lo negó. Me dijo que eran mentiras. Que ese hombre estaba enfermo. Que no debía creerle. Pero luego, cuando le mostré los documentos, se quebró. Me confesó que había sido parte de un acuerdo. Que Julián le ofreció dinero, estabilidad, protección. A cambio de criarme bajo ciertas condiciones. Sin contacto con él. Con evaluaciones periódicas. Con visitas de colaboradores. Que ella pensó que era por mi bien. Que él era brillante. Que tenía una visión. Que no parecía peligroso. Le grité. Le pregunté cómo pudo. Me dijo que me amaba. Que hizo lo que creyó mejor. Que no sabía que él me estaba usando como experimento. Pero lo sabía. Y yo, ya no sabía quién era. Intenté buscar a los colaboradores. Encontré nombres en los archivos. Psicólogos, investigadores, asistentes. Algunos ya no trabajaban en el campo. Otros negaron todo. Pero una mujer llamada Teresa, aceptó hablar. Me dijo que Julián tenía una obsesión: demostrar que el desarrollo emocional podía ser moldeado desde cero. Que los vínculos no eran naturales, sino inducidos. Que yo era su prueba. Que había diseñado mi entorno, mis estímulos, mis relaciones. Que todo estaba planeado. Que incluso mis amistades en la infancia habían sido monitoreadas. Le pregunté si yo era parte de un estudio oficial. Me dijo que no.
Que era privado. Que Julián no quería publicar nada hasta tener resultados definitivos. Que yo era su proyecto más ambicioso. Y entonces entendí que mi vida no había sido mía. Había sido un experimento. Una simulación. Una estructura diseñada por alguien que me veía como un objeto de estudio. Empecé a revisar todo lo que recordaba. Las visitas extrañas. Los médicos que venían sin razón. Las preguntas que me hacían en casa. Las decisiones que mi madre tomaba sin explicaciones. Todo tenía sentido. Todo encajaba. Y lo peor, había gente que lo sabía. Gente que me conocía. Gente que me había visto crecer. Y que nunca dijo nada. Porque eran parte. Porque eran cómplices. Porque yo era el sujeto A. Decidí buscar más. Encontré una caja cerrada con llave. La forcé. Dentro había grabaciones. De mí. En sesiones. Con Julián. De niño. Adolescente. Adulto. Grabaciones que yo no recordaba. Que no sabía que existían. En una, él me decía, ¿cómo te sientes cuando tu madre no te abraza? Y yo respondía, triste. Y él anotaba. Sin consuelo. Sin afecto. Solo datos. En otra, me preguntaba, ¿qué harías si supieras que todo lo que has vivido fue diseñado? Y yo, con voz temblorosa, decía, no sé. Me enojaría. Y ahora, estaba enojado. Porque no era solo una traición. Era una construcción. Una vida entera diseñada por alguien que nunca me vio como hijo. Solo como sujeto. Y ahora, ese sujeto heredaba una fortuna. Una casa. Un nombre. Un legado. Pero también, una mentira. Y lo que vino después fue aún más perturbador. Porque empecé a notar cosas. Personas que me seguían. Llamadas sin respuesta. Correos que desaparecían. Como si alguien estuviera vigilándome. Como si el experimento no hubiera terminado. Y entonces, recibí un mensaje. Anónimo. Solo decía, el sujeto ha despertado. Fase final en curso. Y ahí supe que esto no era solo pasado. Era presente. Y que lo que venía, iba a romperlo todo. Después de recibir ese mensaje, el sujeto ha despertado. Fase final en curso, algo cambió en mí. No solo el miedo. Fue como si una parte de mi mente se activara, como si empezara a ver patrones que antes ignoraba. Miradas que duraban demasiado. Autos que pasaban 2 veces por la misma calle. Gente que parecía conocerme sin que yo los conociera. Y lo más inquietante, una sensación constante de que alguien estaba esperando que yo reaccionara. Volví a la casa de Julián. Esta vez con otra intención. Ya no buscaba respuestas. Buscaba pruebas. Algo que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Revisé cada rincón. Cada cajón. Cada archivo. Y encontré una carpeta marcada como fase 3. Dentro, había informes recientes. De mí. De mis movimientos. De mis redes sociales. De mis conversaciones. Incluso había transcripciones de llamadas que había hecho en los últimos meses. ¿Cómo las tenían? ¿Quién las grabó? Y entonces lo vi. Un nombre que se repetía en varios documentos. Instituto Varela. Nunca lo había escuchado. Pero según los archivos, era una organización privada dedicada a investigación conductual aplicada. Y Julián había sido uno de sus fundadores. El instituto tenía una sede en otra ciudad. Decidí ir. No le dije a nadie. No confiaba en nadie. Cuando llegué, me encontré con un edificio discreto, sin letreros, sin recepción. Solo una puerta con acceso restringido. Esperé. Observé. Y vi entrar a una mujer que reconocí, Teresa, la colaboradora que me había hablado antes. La seguí. Me enfrenté a ella. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Al principio se negó.
Me dijo que no podía hablar. Que había firmado acuerdos. Que estaba protegida. Pero cuando le mostré los documentos que tenía, se quebró. Me llevó a una cafetería cercana. Me dijo que el Instituto Varela había seguido el experimento incluso después de la muerte de Julián. Que yo era el único sujeto que había llegado a la fase adulta. Que querían ver cómo reaccionaba al descubrir la verdad. Que todo estaba siendo monitoreado. Que había cámaras. Micrófonos. Seguimientos. Le pregunté por qué. Me dijo, porque Julián creía que el libre albedrío era una ilusión. Quería demostrar que incluso cuando alguien cree que está tomando decisiones, en realidad está siguiendo un guión invisible. Me quedé en silencio. Porque eso explicaba todo. Mis relaciones fallidas. Mis decisiones impulsivas. Mi necesidad constante de aprobación. Todo había sido inducido. Estimulado. Provocado. Le pregunté si había más sujetos. Me dijo que sí. Pero que yo era el único que había heredado. Que eso me convertía en el caso principal. Que ahora querían ver qué hacía con el poder. Con el dinero. Con la verdad. Volví a casa con la cabeza hecha un desastre. Me encerré. Empecé a revisar cada etapa de mi vida. Cada amistad. Cada ruptura. Cada éxito. Y encontré patrones. Personas que aparecían en momentos clave. Que me influenciaban. Que luego desaparecían. ¿Eran parte del experimento? ¿Eran reales? Y entonces, recibí otro mensaje. Esta vez, con un video. Era yo. En una sesión con Julián. Adolescente. Él me decía, algún día vas a tener que elegir entre la verdad y la libertad. Pero recuerda, la verdad no libera. Solo revela. Y ahí entendí que todo esto tenía un propósito. Que estaban esperando que yo eligiera. Que tomara una decisión. Que definiera si iba a romper el ciclo, o a perpetuarlo. Decidí buscar a otros sujetos. Con ayuda de Teresa, encontré a dos. Uno vivía en el norte. Otro en el extranjero. Ambos habían tenido vidas similares, padres ausentes, madres controladas, entornos monitoreados. Les conté mi historia. Me contaron la suya. Y todo coincidía. Pero ellos no querían pelear. Querían olvidar. Querían vivir. Yo no podía. Porque ya no era solo sobre mí. Era sobre todos los que habían sido usados. Manipulados. Observados. Decidí hacer público el experimento. Contacté a un periodista. Le entregué los documentos. Las grabaciones. Los testimonios. Le pedí que investigara. Que publicara. Que expusiera. Y lo hizo. El artículo salió bajo el título, El experimento invisible, vidas diseñadas desde el nacimiento. Nombraba a Julián. Al Instituto Varela. A mí. A los otros sujetos. Mostraba pruebas. Revelaba la red de vigilancia. La manipulación emocional. El uso de seres humanos como modelos de conducta. La reacción fue brutal. Algunos lo tomaron como ciencia ficción. Otros como escándalo ético. Pero para mí, fue una liberación. Porque ya no tenía que esconderme. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que seguir el guión. Pero lo que vino después fue aún más oscuro. Porque el instituto respondió. Negó todo. Me acusó de difamación. Inició una demanda. Y entonces, antiguos aliados se volvieron enemigos. Teresa desapareció. El periodista fue presionado. Mis cuentas fueron congeladas. Mi reputación, atacada. Y ahí entendí que el experimento no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ahora, querían ver cómo reaccionaba bajo presión. Cómo me defendía. Cómo me destruía. Y entonces, recibí el último mensaje. Una grabación. De Julián. Antes de morir.
Decía, si llegaste hasta aquí, es porque elegiste saber. Pero recuerda, saber no te hace libre. Te hace responsable. Y yo, estaba listo para asumir esa responsabilidad. Porque lo que venía, era el final. Y ese final, iba a romperlo todo. Después de la publicación del artículo y la demanda del Instituto Varela, mi vida se convirtió en una especie de campo minado. Cada paso que daba parecía activar una nueva explosión. Amigos que antes me apoyaban empezaron a alejarse. Algunos por miedo, otros por presión. Mi correo se llenó de mensajes contradictorios, amenazas, ofertas de silencio, intentos de desacreditarme. Y en medio de todo eso, la grabación de Julián seguía repitiéndose en mi cabeza: saber no te hace libre. Te hace responsable. La demanda avanzaba rápido. El instituto tenía recursos, abogados, influencia. Me acusaban de difamación, de robo de documentos, de manipulación mediática. Querían que me retractara. Que pidiera disculpas. Que desapareciera. Pero yo ya no podía hacerlo. Porque si me callaba, todo volvía a la sombra. Y yo había vivido demasiado tiempo en la sombra. Con ayuda del periodista, logré contactar a un ex miembro del instituto. Alguien que había trabajado en la fase inicial del experimento. Me citó en un lugar discreto. Me dijo que no podía hablar mucho, pero que había algo que debía saber: el experimento no solo era psicológico. También era genético. Me quedé en silencio. Me explicó que Julián había trabajado con un grupo de científicos para desarrollar un modelo de predisposición conductual. Que yo había sido concebido con una selección específica de rasgos. Que mi madre había sido elegida por compatibilidad. Que mi nacimiento no fue casual. Fue diseñado. Le pregunté si eso significaba que yo no era natural. Me dijo: eres humano. Pero tu historia fue escrita antes de que nacieras. Me dio un sobre. Dentro había documentos. Registros de laboratorio. Correspondencia entre Julián y los investigadores. Y una carta. De Julián. Decía: el sujeto representa la culminación de años de estudio. No es solo una mente moldeada. Es una identidad construida. Su reacción ante la verdad definirá el éxito del experimento. Me temblaban las manos. Porque ya no se trataba solo de manipulación emocional. Se trataba de origen. De identidad. De existencia. Volví a casa. Me encerré. Leí todo. Y entonces, entendí que mi vida había sido una simulación desde el principio. Que cada decisión, cada vínculo, cada ruptura, había sido parte de un diseño. Que incluso mi rebeldía estaba prevista. Que incluso mi búsqueda de verdad era parte del guión. Y ahí me quebré. No por tristeza. Por vacío. Porque si todo estaba escrito, ¿qué sentido tenía luchar? Pero entonces, recordé algo. Una conversación con mi madre, cuando era niño. Me dijo: no importa de dónde vengas. Importa lo que haces con lo que eres. Y eso me dio fuerza. Decidí contraatacar. Presenté una contrademanda. Por violación de derechos humanos. Por uso no consentido de datos personales. Por manipulación psicológica. El caso se volvió mediático. La gente empezó a hablar. A debatir. A cuestionar. Y entonces, apareció alguien más. Una mujer. Que decía ser mi media hermana. Hija de Julián. También parte de un experimento. Me dijo que había vivido algo similar. Que había sido criada en otro país. Que había sido monitoreada. Que había descubierto la verdad hace años. Y que había huido. Nos reunimos. Nos miramos. Y fue como verse en un espejo roto. Ella me dijo: no estás solo. Pero tampoco estás libre. Me contó que el instituto tenía más sujetos. Que algunos estaban en posiciones de poder. Que el experimento había evolucionado. Que ahora se trataba de influencia. De control social. De diseño de líderes.
Y que yo, era el primero en romper el ciclo. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo, contarlo todo. Aunque te destruyan. Y eso hice. Con ayuda de periodistas, activistas, abogados, publiqué un dossier completo. Con pruebas. Con nombres. Con grabaciones. Con documentos. El impacto fue brutal. El instituto fue investigado. Algunos colaboradores fueron detenidos. Otros desaparecieron. La demanda contra mí fue retirada. Pero no hubo justicia total. Porque el sistema era más grande. Más profundo. Más invisible. Y yo, decidí romper con todo. Vendí la herencia. Doné el dinero a organizaciones de salud mental. Cerré mis redes. Cambié de nombre. Me mudé. No por miedo. Por decisión. Porque entendí que mi identidad no era lo que Julián diseñó. Era lo que yo decidía construir. Hoy vivo lejos. Sin cámaras. Sin guiones. Sin experimentos. A veces me preguntan si me arrepiento. No. Porque la verdad, aunque duela, es lo único que me pertenece. Y esa verdad, es irreversible. No soy el sujeto A. Soy el hombre que eligió despertar. Y eso, nadie lo puede controlar.